preside la sesión el señor bibliotecario don Álvaro Rodríguez. Bogotá, mayo 2 del año 2024, Junta Solemne de la Academia Colombiana de la Lengua, recepción del individuo del número don Pablo Montoya Campuzano. Orden del día. Primero, antífona. Segundo, nombramiento de la Comisión de Académicos para introducir al recipientario del recinto. Juramento, entrega del diploma que acredita a don Pablo Montoya Campuzano como individuo del número de la corporación. Imposición de la vereda por la hermana del nuevo académico, señora Marta Cecilia Montoya Campuzano. Cuarto, disertación del individuo del número de don Pablo Montoya Campuzano. Escribir sobre Marco Aurelio de la historia a la ficción literaria. Quinto, respuesta el nombre de la corporación a cargo del miembro de número don Pedro Alejo Gómez. Sexto, vino de honor ofrecido por don Pablo Montoya Campuzano. Primero, antífona, por favor, de pie. Denis Santos, todo de Ramores Suiz, in Eis, Eiden, Ascendi. Emite espíritu turno, creado, renovables, fashion terra. Deus concorda, fidel, Sánchez, espíritus, ilustraciones de Oquisti, la nobis in Eden, espíritu, recta, sapere, et ellos sempre, consolazione gaudet, per Cristo, Dominus nostrum. Amén. Segundo, nombramiento de la Comisión de Académicos para introducir al recipientario al recinto. Ruego a los académicos Benjamín Armiga y Alberto Gómez Gutiérrez acompañar a nuestro nuevo individuo del número a esta misión. Juramento. Juramento de posesión del miembro del número señor Pablo Montoya Campuzano. Promete usted a la Academia Colombiana de la Lengua, miembro del número de esta institución, trabajar asiduamente en la defensa y cultivo de la lengua castellana y velar porque su natural crecimiento no menoscabe su unidad y sea conforme con su propia índole y su desarrollo histórico. Y aquí decide que la Academia se lo premie, sino que ella se lo demanda. Entrega el diploma que acredita a don Pablo Montoya Campuzano como individuo del número de la corporación. La Academia Colombiana de la Lengua, 1871-2024, 153 años de existencia. Correspondiente de la Real Academia Española, en atención a los méritos literarios y lingüísticos que ocurren en don Pablo Montoya Campuzano, ha tenido a bien exaltarlo a la categoría de individuo de número. Y para que conste, les pide el presente diploma. Bogotá, 2 de mayo de 2024. Esto con las firmas de Eduardo Durán Gómez, nuestro director, y doña Cristina Maya, nuestra secretaria. Imposición de la vereda por la hermana del nuevo académico, señora Marta Alicia Montoya Campuzano. Creo que pasa, señora. Perdonamos. Pablo es un honor inmenso.
Cuarto, disertación del individuo del número 22 Pablo Montoya Campuzano, escribir sobre Marco Aurelio de la historia a la ficción literaria. Buenos días, señor Eduardo Durán, director de la Academia Colombiana de la Lengua, señor Álvaro Rodríguez, bibliotecario de esta misma corporación, señora Cristina Maya, secretaria de la Academia Colombiana de la Lengua, señor Pedro Alejo Gómez, miembro de Número, apreciados miembros académicos de Número y miembros correspondientes de esta prestigiosa academia, señor John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, señora Olga Vallejo, decana de la Facultad de Comunicaciones y Tecnología de la universidad en la que yo tengo el inmenso privilegio de trabajar, hermanas mías presentes en este recinto, Rosa Elena, Olga Inés, Mariana Lucía y Marta Alicia Montoya Campuzano, mi querida hermana que les va a leer. Por ello, le agradezco este maravilloso obsequio. A mi amada esposa Negata Toro, que me acompaña desde Madrid, a nuestra bella hija Luisa, a mi entrañable hija Sara Montoya, que me acompaña desde Martinica. Queridos familiares, queridos amigos presentes en este recinto y conectados virtualmente. Gregorio Salvador Caja, miembro honorario de nuestra academia, ya dijo todo y mucho más sobre las particularidades de la letra Q, cuya silla vengo a ocupar en esta venerable Academia Colombiana de la Lengua. Gregorio Salvador, en su memorable discurso para posesionarse como miembro de Número de la Real Academia de la Lengua Española, desentraña las virtudes y la historia de esa letra que es, entre todas las del alfabeto, la que otorga más latinidad a nuestra lengua. Yo, que soy tan solo un escritor y un profesor de literatura y un sabio, como lo fue Salvador Caja, solo quiero decir algunas palabras, no sobre la letra Q, que me ha correspondido, sino sobre la persona que honradamente reemplazo aquí. Se trata del académico colombiano Adolfo de Francisco Sea, quien ocupó la silla Q de esta academia entre 2008 y 2021. No conocí personalmente a mi predecesor, pero esta breve semblanza la hago gracias a su propia escritura y a las palabras que sus amigos y seres queridos han dicho sobre él. Nació en Bogotá en 1928 y murió en esta misma ciudad en el 2021. Fue un hombre de inteligencia preclara y de una inmensa capacidad para entender con lucidez las vicisitudes humanas desde su profesión. Dedicó sus esfuerzos profesionales, que fueron copiosos, siempre en aras del bien común, a esa mezcla valiosamente humanística que suelen otorgar los abrazos de la medicina, la historia y la literatura. Recorrió el mundo acompañado de su curiosidad infatigable por la ciencia médica y el psicoanálisis. Ocupó numerosos cargos directivos en asociaciones médicas en Colombia y siempre se comportó como un hombre responsable y benemérito. Por sus frutos intelectuales y la reputación de su persona, fue miembro de las Academias Colombianas de Medicina, de Historia y de la Lengua. Sus estudios sobre la psicología del mundo de Franz Kafka supieron llamar la atención de los estudiosos de la obra de quien es, acaso, el escritor más inquietante de la lengua alemana del siglo XX. Asimismo, sus consideraciones sobre la locura en Don Quijote de la Mancha y las relaciones entre el humanismo y la medicina forman parte de las preocupaciones que, como ensayista, supo desplegar en sus libros Adolfo de Francisco Sea. Rindo pues mi gratitud a este maestro de la medicina y a este indagador entusiasta de la palabra literaria. Y solo espero que pueda llenar de
de alguna manera, el gran vacío que ha dejado en esta academia que hoy me recibe. Procedo ahora a mi discurso que se llama Marco Aurelio, de la historia a la ficción literaria. ¿Por qué escribir desde la Colombia del siglo XXI una novela sobre Marco Aurelio? La respuesta es sencilla, porque fue mi manera de reaccionar como autor de ficciones históricas a la pandemia del coronavirus que arremetió contra el planeta en 2020. Aquella situación de una incertidumbre en la que se pudo comprender, por un lado, las relaciones entre el poder político, militar y sanitario y las sociedades civiles, y por el otro, la fragilidad y capacidad de resistencia que posee la criatura humana, fue lo que me lanzó la Roma del siglo II de nuestra época. En ese siglo, entre los años 165 y 180, sobrevino la primera pandemia sobre los dominios del Imperio Romano. Los especialistas hablan de una especie de viruela que hubo de diezmar a una buena parte de las legiones militares que, entre otras cosas, fueron quienes la difundieron a través de sus campañas expansionistas. A Marco Aurelio, como dirigente imperial, le tocó enfrentar entonces un panorama de crisis generalizada como nunca antes se había presentado. Este emperador, cuyo principal anhelo era ocuparse de la filosofía y que al llegar al poder calamidades diversas. Primero, la llegada de la peste a Roma. Ciertas fuentes dicen que en esa ciudad murieron 2.000 personas diarias a causa del flagelo. Luego, enfrentar las inundaciones y los terremotos devastadores. Y al mismo tiempo, la proliferación de las invasiones bárbaras y el crecimiento de la secta del pez, que, como se ha interpretado, habría de contribuir a que un poderoso imperio pagano se convirtiera en un manojo convulso de reinos cristianos. El asunto de gobernar con las mejores intenciones, una realidad abocada a la debacle, fue lo que en primera instancia me atrajo del mandato de Marco Aurelio. Una realidad que se asemeja bastante a la nuestra en lo que tiene que ver con la experiencia del cosmopolitismo y sus conexiones comerciales, los flujos migratorios continuos y las crisis pandémicas, climáticas y bélicas. La labor que realicé fue tan ardua como apasionante, y estas consideraciones pretenden transmitir con la respetuosa anuencia de ustedes la atención creativa e investigativa a la que se ve sometido a alguien cuando decide hacer una novela sobre un personaje histórico de las dimensiones del emperador estoico. Es decir, hablarles de las maneras en que se oscila una y otra vez entre las supuestas verdades del pasado y la reinvención imaginativa de ellas. Las fuentes directas, a propósito de Marco Aurelio, están reunidas en dos textos que él mismo escribió. El primero es Meditaciones, que en rigor no fue un libro pensado para publicarse, sino una serie de ejercicios espirituales para sobrellevar la cotidianidad de un hombre cuya principal responsabilidad fue tratar de que el imperio que regía no se derrumbara. El segundo lo comprende la correspondencia con Frontón, su maestro en retórica latina, en la que aparece un vínculo afectuoso, sesgado de simpatías mutuas entre el maestro y el discípulo. Ahora bien, la gran diferencia que se levanta entre Meditaciones y esta correspondencia está moldeada por los apuros de un periodo temporal. Meditaciones se trama durante los últimos años de vida de Marco Aurelio, cuando su tarea esencial era combatir contra los sármatas, los cuadros y los marcomanos en las fronteras del norte y tratar de negociar con ellos una paz que resultaba tan escurridiza como endeble. Pero cuando Marco Aurelio las escribía, era un hombre enfermo y una buena parte de sus seres queridos ya no existían. Por lo tanto, los escritos, asimismo, tal es la traducción directa del griego de estos pensamientos, están limbados por una suerte de pesimismo melancólico.
cuyo mérito consiste en que toda su visión de la existencia humana se traduce en una sabiduría particular, a veces oscura y crítica, a veces transparente y consoladora, que no ha cesado de atraer a los lectores a lo largo de los siglos. Mientras que las cartas en Ildefonso y Marco Aurelio, intercambio de sentimientos y anécdotas íntimas y poco inclinado a la divagación de la filosofía y a las formulaciones de la retórica, pertenecen a la juventud del futuro emperador cuando aún no se habían precipitado sobre el imperio todas las tormentas. Otras fuentes directas importantes son las cartas administrativas que el mismo emperador emitió y sus edictos, varios de ellos registrados en el célebre Digesto. Luego están los textos secundarios integrados por 3 biografías que datan de los siglos III y IV. La de Julio Capitolino, que está en Historia Augusta, la de Herodiano, que puede leerse en Historia del Emperador Romano, del Imperio Romano, después de Marco Aurelio, y la biografía de Antíoco, ubicada en el diario de la Historia Romana, así como los libros de la Historia Romana de Dion Casio dedicados al emperador. Pero esta biografía de Historia Augusta, acaso el manantial de lo que han bebido tanto los historiadores como los escritores a la hora de querer acercarse a Marco Aurelio. Su festiva fuente mayor, ya que la semblanza del emperador de Capitolino se enraiza no solo en el dato de lo que sucedió, sino también en el mero chisme y en el humor infamante. De hecho, y para constatar una vez más la seguridad frágil que brinda el pasado, los historiadores reconocen que Historia Augusta no es una fuente fiable, aunque sea inevitable acudir a ella para tratar de levantar ante los ojos de las nuevas generaciones algo que posee más bien el perfil de la ruina y el desquite. Pero me atrevo a suponer que es este contorno el que más atrae a los escritores a la hora de lanzarse a ese vacío del ayer, un ayer hecho de polvo y humo y que resulta imposible recuperar del todo, o que solo se logra así, gracias al encantamiento propio de las cosas ilusorias que prodigan las palabras escritas o leídas. Lo que quiero decir es que tanto la historia como la literatura se enfrentan al pasado con herramientas más o menos idénticas, aunque los fines buscados por los unos y los otros sean algo distintos. El historiador asume el pasado a través de la investigación, se dirige a sus fuentes con minucia y, si es responsable con los principios de la ciencia histórica, se apertrecha en la objetividad y la imparcialidad para reconstruir. El escritor obra, sin duda, de manera parecida. Sabe, por ejemplo, que si quiere escribir una novela sobre un emperador romano del siglo II, debe consultar con rigor y disciplina los a veces sinuosos, poco visibles archivos de la historia. Pero lo que distancia al escritor del historiador es que el primero actúa desde las orillas de la literatura, y en estas se imponen, y en ocasiones con libertad inobjetable, las coordenadas de la invención y la imaginación. El historiador sería entonces el mensajero de la verdad y el escritor un sospechoso emisario de la mentira. La pregunta no es ociosa, y no lo es porque seguimos leyendo los libros de historia y las novelas históricas facultades entre romanos, apoyándonos en la vieja distinción de Aristóteles, que plantea que la historia cuenta lo que sucedió, mientras que la poesía aquello que podría haber sucedido. En todo caso, lo que se podría afirmar con relativa seguridad es que tanto el historiador como el poeta son hijos de su tiempo, lo cual significa que cada uno realce el pasado, permeado por unas modas de pensamiento y unas estéticas que son determinadas por esas mismas modas. La primera novela sobre Marco Aurelio se publicó en 1528 y se convirtió en una especie de bestseller relacionista. Se editó varias veces en el mismo siglo y hubo muy pronto traducciones a otras lenguas.
Es como si con esta aceptación entusiasta del vasto dominio español que gobernaba Carlos I, hubiese una curiosa anticipación del gran éxito que tiene Meditaciones en la actualidad. El libro áureo de Marco Aurelio, de Fray Antonio de Guevara, fascinó a un público que se interesaba por esa misma por esa existencia ejemplar del pasado, desde su ir y venir por palacios, iglesias, monasterios. La novela se nutre con manuscritos antiguos escritos en lenguas extranjeras y extraviados en bibliotecas. Lo que leemos en Guevara en realidad es una traducción ofrecida al lector de un modo parecido a como lo habría de hacer después Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Guevara narra en la primera parte del libro la vida de Marco Aurelio y termina con 18 cartas que se escribe a varias cortesanas. Raro este último que evidencia las maneras en que Guevara pretendía saciar las expectativas del público lector del siglo XVI. Curiosamente, el libro áureo de Marco Aurelio se escribió cuando aún Meditaciones no se había editado. De él solo circulaba una copia que hizo Aretas de Cesarea en el siglo X y había permanecido oculta en alguna de las bibliotecas de Italia. La primera edición de Meditaciones, traducida en latín, recuérdese que el emperador escribió este manojo de consideración del personaje griego, aparece en 1559, cuando ya Antonio de Guevara había muerto. Por lo tanto, se puede deducir que el fraile tomó como referente principal a la historia augusta, el fondo histórico de ciertos eventos y los personajes parten de allí. Pero el resto, y acaso lo más sobresaliente de los episodios de la vida del emperador, surge de la imaginación de Guevara. Y esta imaginación acude tanto a la invención como a la falsificación. Falsificación que, valga la pena precisarlo, nunca se tomó en el siglo XVI como un defecto. Al contrario, era lo que se pedía al escritor, que inventara, que falsificara, que modificara el pasado, pero que supiera acogerse a la verosimilitud del relato. Y nada cuesta suponer que fue este rasgo de la novela de Guevara justamente lo que provocó el éxito de su primera recepción. Pero así que Guevara no hubiera conocido Meditaciones, es evidente que se dejó llevar por la imagen del emperador estoico que las generaciones posteriores han modelado. En esto Guevara anticipa las novelas que vendrán después. Es decir, forja un personaje literario empujado por el tremendo peso de la historia y sus maneras discursivas le han abordado. La dimensión de esta exigencia alcanza tales extremos que Guevara no hace ninguna descripción física de su personaje. Solo presenta a un hombre benevolente y lleno de virtudes morales. En el prólogo a la novela de Guevara, por ejemplo, dice: «Veed la vida de este príncipe y veréis cuán claro fue su juicio, cuán recta su justicia, cuán recatado en su vida, cuán agradecido a sus amigos, cuán suprimido en sus enemigos, cuán severo con los tiranos, cuán pacífico con los pacíficos, cuán amigo de sabios, cuán ebrio de sabios, cuán venturoso en sus guerras, y cuán amigable en las paces». De tal modo que en adelante las novelas históricas en que Marco Aurelio se presenta, sea como personaje principal o secundario, gozan de estos atributos. El emperador estoico, el del emperador estoico y el hábito de sabiduría que destilan sus pensamientos, tal como lo han interpretado los historiadores de su época y de la modernidad, desde pero es quizás Ernest Renan, con su Marco Aurelio y el fin del mundo antiguo, quien más contribuyó a que tengamos, desde la fecha de su publicación en 1822, la idea de que este emperador manejó las diversas crisis del siglo II
con el carácter tolerante y comprensivo de un verdadero sabio. Con todo, hay dos aspectos complicados que sobresalen en las novelas que se ocupan de Marco Aurelio y que Renan también menciona. El primero es su entorno familiar en el que aparecen cubiertos por un manto de oprobio continuo Faustina y Faustina, su esposa, y como el hijo de ambos y el sucesor imperial. Frente a la primera, frente a Faustina, todas las novelas, sin excepción alguna, se refieren a una emperatriz lasciva y proclive al desempeño. Antonio Guevara registra igualmente la faceta curiosa de esta mujer. Y 4 siglos después, el Mario y el Epicúmeo de Walter Pater surge el mismo rasgo. Tratado, no obstante, con cierta distancia, porque este escritor inglés se preocupa muy especialmente de matizar la clemencia y bondad que hay tanto de comportamiento como en los discursos del emperador. Mario el Epicúmeo se publicó en 1825 y sedujo a la generación de Oscar Wilde y al círculo de Oxford con los modos finos y crepusculares que Pater describe en la Roma de los Antoninos. La novela da cuenta de la formación filosófica de un joven de la nobleza romana. Mario se inicia en el platonismo, transita por el estoicismo y el epicureísmo y culmina sus días subyugado por los ritos fúnebres de los cristianos. Durante tal periplo, en el que se describe tanto la capital del imperio como algunas zonas rurales de Italia, se asiste a una lección de estilo en la que por momentos de intervención de la reflexión filosófica detiene no solo la trama de los hechos, sino que minimiza lo que es el encanto supremo de esta novela, su aliento poético. Rara novela histórica, insuflada por la poesía y la filosofía y las maneras en que el romanticismo se acercó a la antigüedad romana. Mario el Epicúmeo sigue, sin embargo, conservando el rótulo de ser un libro de culto. Reconozcamos entonces que ante la valoración negativa de Faustina que ha hecho la historia augusta, los escritores han sentido atraídos. ¿Qué mejor motivo para suscitar el interés de la literatura que una emperatriz disoluta? Se trata de un buen plato ofrecido por una Roma o por esa Roma en la que al lado de un dirigente moderado y justo, aunque cornudo, se mueve una matrona de instintos insaciables y de corazón perverso. La biografía de Capitolino habla de infamia, de deshonor, de crimen, en una Faustina que no vacilaba en acostarse con marineros y gladiadores. Por esas infidelidades perniciosas, atribuladas por una ansia de linfoma, Faustina resultó engendrando a Como, el más abominable de los emperadores. Pero es necesario recalcar que es algunos dicen, en donde se basa Julio Capitolino para escribir la conclusión de que todo lo murmurado en los corrillos de la Biblia es verdad. Se sabe que Faustina tuvo con Marco Aurelio 13 o 14 hijos, durante una vida marital que la abarcó aproximadamente 30 años. Fue una mujer virtuosa, responsable y culta. De hecho, el mismo emperador la homenajea al final del primer libro de Meditaciones, cuando señala en ella su carácter dócil, afectuoso y desprovisto. Lo que ha sucedido, querido auditorio, es que no se le ha perdonado a Faustina haber sido la madre de Cómodo. Un hombre tan virtuoso, tal ha sido la opinión que ha prevalecido a lo largo de los siglos, no podía ser el progenitor de un monstruo de semejante límite. Pero hoy es factible concluir que a Faustina le ha tocado decidir los vituperios de esa misoginia categórica propia de la mentalidad romana del imperio, que luego habría de pasar, quizás con mayor virulencia, aún a los historiadores y cronistas cristianos de después. El segundo aspecto presente en estas novelas que quisiera mencionar es la relación de Marco Aurelio con el cristianismo.
Algunos o algunas de estas fuentes lo señalan como un perseguidor de la secta y por ende le atribuyen la responsabilidad de los eventos brutales sucedidos en Luxemburgo, la antigua ciudad de Lyon, hacia el año 177 o 178. Una carta atribuida a Ireneo fue enviada a las iglesias de Asia y Frigia y allí se consignaron el salvajismo ejercido por las autoridades romanas de esa ciudad y la memorable resistencia de las víctimas, entre las que se encontraba Blandina, una esclava cristiana de origen asiático. Esa muchacha, humilde y de frágil constitución, fue torturada hasta el límite delante de un populacho que osciló, según el testimonio de Ireneo, entre el delirio ebrio y la estupefacción, porque Blandina, siendo tan endeble, tardó mucho en morir. Había sobrevivido no solo a las torturas de los calabozos y del anfiteatro, sino a las garras de los leones y a los cuernos del toro. Y por supuesto, gracias a esta entereza, muy pronto la hasta entonces insignificativa Blandina recibió los honores de la santificación. Sobre la carta de Ireneo, de la que no se conoce el manuscrito original, solo quedaron fragmentos que recuperó Eusebio de Cesarea de su historia eclesiástica. Max Calle, el escritor francés, se apoya para escribir Marco Aurelio, el martirio de los cristianos, una novela de 2006. Allí el emperador es un personaje secundario y solo surge para que el lector comprenda la contradicción que hay cuando un sabio histórico, digno exponente de la perfección humana, ordena con frialdad la tortura y la muerte de aproximadamente 50 cristianos. Julio Priscus, amigo de Marco Aurelio, escucha testimonio de cristianos de Lugdunum sobre la persecución que han padecido. Priscus, que posee esclavos practicantes de esta religión, no abomina de la oficial de Roma, aunque se pronuncia en contra de las brutalidades cometidas contra aquellos pobres inocentes. La novela se detiene en describir los excesos de los gentiles y la sed de sangre de los paganos, sobre todo cuando habla de Cómodo y su entorno. Y reprocha una y otra vez a un Marco Aurelio entre taciturno y reflexivo el que haya autorizado semejantes acusaciones. La pretensión de Gallo, en la línea trazada por Quo Vadis de Heinrich Sienkiewicz, es homenajear a estos primeros mártires de una religión que en la novela se antepone como un posible depositario de cualidades fraternales y amorosas al lado de una sociedad decadente que sucumbe a la fascinación por la crueldad y obedece enseguecida a unas autoridades envilecidas por el santuario del poder. Pero para levantar la loa a la resistencia cristiana se pone en escena la incapacidad política y la ambigüedad moral de Marco Aurelio. Porque lo que termina planteándose es que el emperador fue el principal culpable de estos hechos que la historia de los vencedores, es decir, que los cristianos, han tramado a su modo. Esto no es un motivo, por supuesto, para censurar el balance de Gallo, pues el suyo es una novela y por tanto pura ficción. Pero es evidente, no obstante, que al leer su libro, el desocupado e ingenuo lector concluye que lo contado, al menos frente a los martirios y el mecanismo político que los ordenó, fue la pura verdad de lo sucedido. Charles Renaudie es el autor de un atractivo libro llamado Ucronía. Este largo ensayo historiográfico con atavíos de novela y enmarcado en las tendencias propistas del liberalismo francés de mediados del siglo XIX, parte de una mutación imaginada de la historia de la Roma imperial del siglo II, para tratar de incidir en el devenir democrático de la Europa occidental de la modernidad. La Ucronía, tal como la propone Renaudie, es una historia paralela que se desencadena justamente por unas trascendentales decisiones políticas
asumidas por Marco Aurelio. En esta variante de lo que sucedió y habría de suceder, y aquí se sitúa la ficción literaria de Aurelio Vie, Marco Aurelio no cede el poder a Cómodo, sino que lo destierra y continúa con la adopción del mejor, empezada, como sabemos, por Nerva y continuada por Trajano y Adriano. De tal manera que el emperador decide otorgar la administración del imperio a Lidio Casio, a Claudio Albino y a Elio Pertinax, quienes en la dirección del más inteligente estoicismo romano harán cumplir los propósitos del virtuoso regente. Estas medidas son todas de tipo utópico, si se tienen en cuenta las situaciones de la época, pero vistas desde nuestra actualidad apuntan a la consolidación de sociedades más justas e igualitarias y más liberales y progresistas, pues tal fue la apuesta del infatigable activista político y filosófico que siempre fue Charles Pellevier. Algunas de las medidas propuestas por este Marco Aurelio, liberal al modo de los liberales franceses de la segunda mitad del siglo XIX, son, entre otras cosas, otorgar la ciudadanía a todos los habitantes libertos de las provincias occidentales, ceder las tierras incultas a los campesinos que se comprometen a cultivarla, disminuir la esclavitud, otorgando manumisiones a esclavos responsables y trabajadores, reducir impuestos a los más pobres y aumentar los de los más pudientes. Eliminación, imagínense, eliminación del servicio militar obligatorio a 3 años. Aumentar las instituciones educativas gratuitas del Estado y fortalecer la enseñanza de la filosofía y las letras. Ampliar los derechos civiles de las mujeres y finalmente prohibir la ciudadanía romana a todos aquellos que se declaren cristianos y rechacen las obligaciones cívicas exigidas por el Código Civil Romano. En este último punto, por supuesto, es donde Marco Aurelio del Reino Bien se diferencia completamente de Max Gallo y de los demás escritores que han denigrado de Marco Aurelio por haber perseguido a los cristianos. En Ucronía se postula una transformación de la historia del personaje para reivindicar el papel civilista y antimilitarista, racional y pacifista que, a juicio del escritor francés, debería defender el destino histórico, si no del planeta, al menos de la Europa occidental. Este Marco Aurelio utopista incluso se suicida porque no quiere implementar la violencia para llevar a cabo las medidas que deja planteadas en su testamento. Y ese testamento es acaso uno de los pasajes más interesantes del libro de René. En él se dibuja un emperador que apunta al futuro, es decir, a este del que nosotros, ciudadanos de nación del siglo XXI, nos movemos. Marco Aurelio es consciente, por ejemplo, de los problemas graves que debe superar la civilización romana para no proyectarse en el futuro con esos problemas. Ellos son fundamentalmente el militarismo, la esclavitud y la intolerancia religiosa. Ya vamos acabando. Y con los ojos abiertos, Margaret Ursenal hace una declaración polémica al preguntarse que por qué no optó por Marco Aurelio y sí por Adriano para escribir su célebre novela. La escritora belga dice que la experiencia humana de Marco Aurelio es profunda, pero no basta, mientras que la vida de Adriano ofrece lo variado y lo múltiple. Opina, además, que lo referente a Marco Aurelio ya fue dicho por él mismo, y reduce la vida de este emperador a una cotidiana postura de la armadura romana, a la sobriedad de un funcionario escrupuloso y descorazonado, y a un enfermo que tomó también todos los días medicamentos para las úlceras estomacales.
consciente quizás de esta semblanza limitada y grosera, pone como remitente de la larga carta que escribe Adriano, que es la novela que leemos, al joven y meditabundo Marco Aurelio. Pero pareciera que la literatura frente a Marco Aurelio no ha hecho mucho caso a las palabras del diccionario, ya que yo, que tanto he aprendido de ella, de mi maestra, he aprendido de sus novelas y ensayos, así como de sus posturas políticas, también, lo confieso, la he desaprendido. Porque solo pude sumergirme en la vida y la época de este emperador de un modo bastante similar a como ella lo hizo con el suyo, afianzado la investigación exhaustiva y ejerciendo una frecuente empatía hacia el personaje ficcionalizado, para concluir que su existencia fue tan rica como variada y tan dramática como ejemplar. Mi divisa, siguiendo la tradición iniciada por Antonio de Guevara, fue reinventar a Marco Aurelio. ¿Y para qué? Para ponerlo a dialogar con estos días. El Marco Aurelio que ofrezco al lector de mi reciente novela, Marco Aurelio, Límites del Imperio, es entonces un gobernante que en víspera de su muerte hace un recuento de su periodo existencial, desde los cuarteles de invierno. Es un hombre otoñal y enfermo quien reflexiona sobre las sinuosidades del poder y también sobre su paradoja esencia. Se abordan en diferentes momentos de la novela temas como el sentido de la vida y la muerte, los ciclos breves y sucesivos de ese orden cósmico, entendido por los estoicos, el amor familiar, el deseo erótico, los éxtasis solares, el conflictivo vínculo que tuvo Roma con los bárbaros y los cristianos, y la búsqueda incesante de una paz menoscabada a toda hora por el advenimiento de la guerra. La novela que escribí, haciendo eco del contexto temporal en que comencé a idearla, inicia con la llegada de la peste a Roma. Luego se hace un recuento de la infancia y adolescencia de Marco Aurelio, teniendo como referente principal las meditaciones. Pero lo que es brevedad y misterio en el primer libro de esta obra, yo decidí ampliarlo en la novela. Así, meros nombres de hombres y mujeres pronunciados para ser agradecidos por los favores y enseñanzas recibidas, en mi libro se llenan de gestos y de carnalidad, de posturas éticas, intelectuales y apasionadas frente a las diferentes facetas de la vida. Y es que mi intención fue otorgar a la vez que respetar la cronología de los hechos de la vida de Marco Aurelio una mayor envergadura humana a esos personajes que la historia ha tratado ya, sea con desdén e indiferencia, ya sea con injuria o miedosa. Por tal razón, traté de reivindicar a las mujeres. Ellas, por lo tanto, se presentan en mi novela como acompañantes primordiales a la hora de querer entender la dinámica de comportamiento íntimo y público del emperador. En esa dirección, la figura de Domicia Lucila, la madre de Marco Aurelio, es sinónimo de luminoso amparo. Faustina, la esposa, no es la pérfida amante de gladiadores brutos, sino alguien inteligente, sensato, que se une a las arduas tareas administrativas de su esposo. Ella incluso es objeto de erotización en la novela, del mismo modo en que lo es aquella concubina tardía y anónima elegida por Marco Aurelio y que apenas es mencionada por la historia augusta. Tal erotismo, acaso sea uno de los riesgos más grandes que asumí a la hora de ficcionalizar una figura histórica que en razón de su sacralización ha sido despojada de cualquier goce corporal y de cualquier fantasía erótica. Finalmente está el papel que ocupa en la novela La nodriza, que tuvo el emperador, la educación de esta joven esclava griega que amamantó al bebé y le enseñó al niño las primeras palabras de su lengua, actuará a lo largo de la formación sensual y mística de Marco Aurelio como una suerte de hilo de Ariadna que lo conducirá al hallazgo que significa todo centro. Con todo, hay un personaje que me permití inventar para introducirme como escritor del siglo XXI.
y también para darle a la novela una crítica al contorno militarista del Imperio Romano. El de Roma, recordemos, fue un modelo de civilización basado en la expansión bélica y apoyando la idea de una supremacía social. A mí no me interesó nunca caer en la lisonja, ni a Roma ni a Marco Aurelio, a pesar de sentir atracción por los inmensos aportes de la cultura de la primera y por la visión histórica de la vida y la muerte del segundo. Al contrario, quería polemizar con ambos. Por este motivo, y porque la pretensión de la novela fue siempre actualizar la figura de un emperador y la Roma del siglo XXI, puse la figura de Livio Tertulio en escena, que es un pacifista alimentado por las ideas de Mussolini Rufo, un antiesclavista y una especie de feminista, como lo fueron muchos históricos de la antigüedad. Ahora bien, esta idea de confrontar diferentes miradas sobre la presencia de la guerra en los procesos civilizatorios se enmarca con claridad en la tradición cervantina. En mi novela se plantea, o más bien se debate, la idea de Cervantes, o que Cervantes ilustra en Don Quijote de la Mancha, de que son las armas las que deben ser cantadas por las letras, y que estas últimas han de jugar un papel subalterno. Aunque la novela de Cervantes es una apuesta por la imaginación literaria y el Hidalgo de la Mancha es magnánimo y combate a favor de los más humildes, no deja de ser también un hombre poco intoxicado por las ideas de las armas y su sistema de vanaglorias y celebraciones. Aunque, ¿cómo pasar por alto la caricaturización de Cervantes del pomposo caballero militar al vestir a don Alonso Quijano con armas simples y montándolo en un caballo enclenque? Finalmente, escribir desde la Colombia del siglo XXI una novela sobre Marco Aurelio significa, y así termino esa intervención ante ustedes, venerable público, no solo es entrar en esa literatura extraterritorial que planteó en su momento George Steiner como formas de expresión cosmopolita, surgidas en coordenadas que los idearios regionalistas asfixian con frecuencia, sino que también significa formar parte de esa importante corriente que llegó al Nuevo Mundo traída por los europeos cultos y centrados del siglo XVI y XVII. Significa asimismo decir que nosotros, los escritores de estos parajes montañosos, costeros, llaneros y selváticos de América del Sur, somos herederos inobjetables de Roma. Semejante heredad puede verse reflejada aquí y allá en la literatura colombiana. Surge con las preocupaciones estilísticas y las faenas del traductor del Gran Antonio Caro, que hizo una de las traducciones más imponentes de la Eneida de Virgilio al español. Aparece en esa rara novela deliciosamente erudita, finés, de Emilio Cuervo Márquez, que supo abrir una veta de la que algunos de nosotros seguimos bebiendo. O en los poemas de Guillermo Valencia, en los que esa Roma antigua se asoma a veces con la perfección de un mármol esculpido. O en la valentía de el guerrero enamorado que describe con nostalgia única la muerte del estratega de Altamux. O en el ir y venir del incansable Pablo de Tarso, convencido de que él mismo es un hombre y al mismo tiempo un iluminado de Dios que Germán Espinosa forja en el siglo del pez. La literatura es como el cauce en un río que avanza en el tiempo alimentado de sus múltiples afluentes. Y la lengua, escrita y oral, es el agua que nos hace creer que es la misma, así cambie cada vez que se la mire. Y los acontecimientos tumultuosos, las civilizaciones que se suceden, los numerosos seres humanos entran en esa suerte de corriente que sigue y no cesa, se siente interminable por momentos, para después desembocar en la vastedad de otros horizontes. Entre esas iluminaciones portentosas provocadas
por el torrente de la historia está Roma y todo lo que de ella continúa desprendiéndose. Por ello, decir, amparándome en uno de aquellos bárbaros similares al que registra Borges en su historia del guerrero y la cautiva, decir, nos quoque Romani sumus, es decir, que esa antigua tradición sigue palpitando, viva entre nosotros. Gracias. Quinto, respuesta en nombre de la corporación a cargo del miembro de número don Pedro Alejo Gómez. Apreciado padre, me ha correspondido a usted la silla de Adolfo de Francisco, un médico ilustre y un humanista que sabía que las palabras son la primera herramienta terapéutica, que igual que las heridas, a veces también hay que curar la vida. Tengo de Adolfo el recuerdo indeleble de una amistad que fue una continua lección. No podría, por ningún motivo, comenzar sin evocar. Celebro que sea usted quien ocupe la silla que le correspondió. Hace ya unos años escribí un texto para el ingreso suyo, para el ingreso de Pablo Montoya, a quien propuse como miembro correspondiente de esta academia. Quiero ahora completarlo con algunas reflexiones sobre su obra reciente y decir algunas cosas sobre su persona. Hay una independencia central en la obra de Pablo Montoya que debe resaltarse. Una independencia que no capitula y que es radicalmente la razón de ser del escritor. Es un hombre que se ha tomado con palabras y desde las palabras al vasto horizonte de los tiempos pasados, presentes y por venir. El escritor es un hombre que ve con palabras y que con ellas muestra. Decir, etimológicamente, es mostrar. Esa independencia es la responsabilidad del escritor consigo mismo y con los hombres. Los temas que Montoya aborda y la forma en que lo hace son la prueba de esa independencia, tanto más apreciable en una época
en que las editoriales fabrican escritores que a la postre no son más que sus amanuenses, o si se quiere, sus productos. Esa honorable independencia en los temas y la forma de abordarlos son la razón de la dignidad de su obra y serán la razón para que ésta perdure. La obra ensayística de Pablo Montoya es una admirable prueba de lucidez. Robinson cercano, lo cito como ejemplo, comprende 10 ensayos sobre literatura francesa del siglo XX que van de Gide a Julian Grave y Céline. Estos textos están poblados de algunas observaciones que revelan esa capacidad reflexiva que permite que la decantada obra de Montoya tenga la singularidad y la hondura que tiene. Esas lecturas, en el caso de Montoya, permiten afirmar que la ciudad que él habita es el tiempo que es la más populosa de todas las ciudades. El lenguaje es la única sociedad del hombre, cháchara, cotilleo, familia, genealogía, ciudad, leyes, charla, cantos, aprendizaje, economía, teología, historia, amor, novela. Y no se conoce ningún nombre que se haya librado de él, afirma Pascal Quignard, sobre quien escribe Montoya un ensayo. Hombre en ruinas es un extenso poema en prosa que Pablo Montoya presentó hace años en la Casa Civil. Es una epifanía que está en el corazón de su obra, particularmente en Lejos de Roma y en Marco Aurelio y los límites del imperio. De todo queda un vestigio que va desde la geología hasta el trazo deliberado. Una nota de autor sobre Hombre en ruinas recuerda que frente al Coliseo, asediado de voces y de imágenes que me llegaban desde el fondo de la memoria más remota, tuve que aferrarme a la escritura. Surgieron entonces los primeros bocetos de lo que más tarde sería un extenso poema en prosa sobre el sentido en el vestigio. Seguí escribiendo sometido a las impresiones dadas por el tiempo ido y a la ansiedad del hombre por permanecer, sabiendo que lo único perdurable es la huella. Huella cuyo pálpito es una imagen fragmentada y después se funde en el olvido. Digo que Hombre en ruinas forma una trilogía con Lejos de Roma y Marco Aurelio. Libros estos que son sin duda significativamente y más que cualquier otra cosa, diálogos con Ovidio y Marco Aurelio. Esas voces articuladas que duran en las metamorfosis y las meditaciones por las que sus autores buscaron hacer retroceder las fronteras de la muerte. Usted, Pablo, las acoge más que como testimonios, como palabras en el diálogo del hombre que es la vida. Mientras dure el diálogo, durará la vida, porque la vida es cambiante y la muerte, en cambio, es quieta, dura y no se ve. Quiero citar en homenaje a usted unas líneas de una de las cartas que le escribe Frontón a Marco Aurelio. Él le escribe: el filósofo puede ser un impostor,
pero el que se dedica a las letras no puede ser. Lo literario es cada palabra. Por otra parte, su propia investigación es más profunda a causa de la imagen. Su obra, Pablo, ajena al truco y libre de toda grandilocuencia, prueba la verdad de frontón. Los textos suyos, Estación Tolstoy y la risa de Voltaire y las otras peregrinaciones son visitas, diálogos con hombres, respuestas siglos después en el gran diálogo de los tiempos que es la historia. Publio Ovidio Nasón, el hombre que al comenzar las metamorfosis afirmó con una belleza que se confunde con la verdad: ahora estoy preparado para decir cómo los cuerpos se transforman en otros cuerpos. Exiliado por Augusto, está abocado a explorar entonces a dónde habría de morir la geografía del destierro, que son los repetidos confines de su propia memoria. Ese es el asunto de Lejos de Roma. Otros son los territorios que aborda Marco Aurelio y los límites del imperio. Es interesante notar que la relación entre los territorios de los dos libros es interesante notar la relación entre los territorios de los dos libros. Uno explora los íntimos confines de la memoria y en él, su límite con el tiempo, son nostálgicos recuerdos, pues más que a otra parte, Ovidio está desterrado en el fondo del sí. El otro aborda los confines del mundo, afuera, hasta donde es alcanzable. Los años durante los que hemos conversado me han parecido apenas el preludio de todas las cosas que nos quedan por abordar, querido Pablo. Quienes conocieron a mi padre recuerdan su inmensa cultura, que jamás usó para apabular, su ecuanimidad, la costumbre de no imponer distancias. Y ahora lo menciono, es justamente porque su trato con Pablo lo recuerda. Su ingreso a esta academia es un honor, me honra darle la bienvenida. Sesión, vino de la noche por don Pablo Montoya.